Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Hay una duda que se repite mucho y es ¿qué hosting me recomiendas tú a mí? ¿Vale? Porque evidentemente yo soy una persona que me dedico al tema web y por eso pues la gente me pregunta a mí, oye, ¿cuál me recomiendas tú? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál tal? Entonces en este vídeo te voy a decir varias cosas. ¿Qué características tiene que tener un hosting para considerarlo un buen hosting y qué hosting elegir y cuál recomiendo yo? ¿De acuerdo? Así que esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Esto es espectacular, esto es increíble. Suscríbete si no estás suscrito, activa la campanita de notificaciones y empezamos con el tema ya. Bien, ¿qué hosting recomiendo? ¿Qué servicio de alojamiento web recomiendo? Pues hay muchísimos que son buenos, hay muchos que son válidos, sin embargo hay uno que por calidad y precio está bastante bien, que te lo estaré dejando por aquí abajo en la descripción del vídeo, pero te voy a decir las características que tienes que tener en cuenta, ya sea que elijas el hosting que yo te estoy recomendando o ya sea que elijas otro servicio de hosting, te voy a decir qué cualidades tienes que tener en cuenta. Bien, una cosa muy importante es el soporte y es que tienes que fijarte muy bien si ese servicio de alojamiento web, si esa empresa que ofrece hostings, etcétera, tiene un buen servicio de soporte. ¿Cómo puedes saber esto? Pues bueno, muchas veces es complicado saberlo hasta que no contratas el servicio, pero es importante que tú veas que ellos te indican que tienen soporte 24/7 y 365 días del año. ¿Por qué? Porque imagínate que tú tienes una web publicada, tienes un sitio web, pues ya sea un blog, una tienda, lo que sea, y para ti es importante, para tu negocio, para tu trabajo, para lo que sea, es importante que esa web esté en línea. Pues imagínate que en un momento del año se cae y se tira 5 horas esa web caída, pues necesitas un servicio de soporte para tú contactar con ellos y que ellos te ayuden a volver a ponerla en línea, por ejemplo, si es que te pasa esto. Lo más común en los hostings más potentes, como el que te estoy recomendando yo que tienes aquí abajo en la descripción, pues no es lo normal que eso pase, eso no suele pasar, que un sitio esté caído, etcétera, pero a veces puede llegar a pasar en cualquier servicio de hosting, que la web se caiga, que algo vaya más lento, que haya algún tipo de problema, que quiera preguntar cómo se hace X cosa o cómo activar X permiso que no sabes cómo hacerlo, o que simplemente necesite ayuda de algún tipo. Entonces, si tienes soporte 24/7, eso va a estar muy bien y sería una de las primeras características que miraría yo. Bien, otro punto muy importante a tener en cuenta a la hora de contratar un hosting, un servicio de hosting, es que tenga soporte a los principales lenguajes de programación y a las principales bases de datos o sistemas gestores de bases de datos. El lenguaje más común de backend que tiene que tener soporte es PHP y la base de datos MySQL o MariaDB, ¿de acuerdo? Eso tienes que tenerlo en cuenta. Si el hosting es un hosting para PHP, que es lo más común como te estoy comentando, pues también tienes que darte cuenta que tenga soporte para los principales CMS. Para WordPress, por ejemplo, si tiene soporte para PHP y MySQL, normalmente va a soportar cualquier tipo de framework de desarrollo. Otra cosa muy importante que tienes que tener en cuenta a la hora de contratar un hosting, y una de las características también más importantes, es el tema del almacenamiento. Es decir, tienes que darte cuenta de que haya el suficiente almacenamiento, el suficiente espacio en tu hosting para poder almacenar ahí tu sitio web, para poder almacenar ahí toda la información que vas a tener disponible en tu sitio web. ¿Por qué? Porque imagínate que te instalas un WordPress y a los 2 días le subes 4 fotos, 4 cosas y se te termina el espacio. Pues entonces ya el sitio no va bien, el sitio se cuelga, el sitio pues no va a estar funcionando correctamente. Entonces tienes que tener en cuenta que haya un suficiente espacio de almacenamiento. ¿Qué espacio sería el mínimo que yo te recomendaría? Pues aproximadamente unos 10 gigas. No significa que teniendo menos espacio no vaya a funcionar, sí funcionará seguramente, pero puede llegar el momento que ese espacio se te termine o que quieras almacenar un archivo muy grande. Pues imagínate que tienes una web en la cual se suben muchas fotos, muchísimo contenido, pues si no tienes un espacio suficientemente amplio, por ejemplo 10 gigas de ahí para adelante, pues a lo mejor se te queda corto. Lo común y corriente es que para webs normales, pues a lo mejor para una web, para un blog normal que estés actualizando tú solo, o para una tienda que estés actualizando tú solo que no tenga muchos productos, pues a lo mejor 5 gigas te sirve, o incluso menos. Pero si vas a tener una web que va a estar usándose mucho y a lo largo del tiempo, pues te recomendaría 10 gigas por lo menos. Otra cosa súper importante dentro de un hosting es el tema de la velocidad. ¿Y cómo puedes saber si un hosting va a ser rápido o no? Pues bueno, principalmente teniendo en cuenta un factor principal, que es el ancho de banda, ¿de acuerdo? O el límite de transferencia. Y también sabiendo la potencia o los recursos que están destinados a tu alojamiento web. Por ejemplo, una web común y corriente básica, pues a lo mejor con medio giga de RAM o 1 giga de RAM va a ir bien, va a ir bastante bien. Pero sobre todo tienes que fijarte de que el ancho de banda, ¿vale? Y el límite de transferencia sea ilimitado. Eso significa que no va a haber un límite de transferencia en cuanto a gente que se conecte, en cuanto a ancho de banda. Eso significa que al final va a poder tener un montón de gente a la misma vez utilizando tu sitio web y no se va a colgar.
¿vale? Y va a ir rápido y va a servir la página rápido. Otro tema muy importante dentro de un hosting es la seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Pues que tenga sistemas de seguridad para que a ti no te tiren el sitio web mediante ningún tipo de ataque, pues que el hosting automáticamente sepa bloquear ese tipo de ataques, ¿de acuerdo? Eso los hostings modernos ya normalmente suelen tener protección a todo esto. También, por ejemplo, es importante que se implemente seguridad en cuanto al DNS, en cuanto al servicio de nombres, para que pues a lo mejor no haya datos que tú no quieras que se filtren y se estén filtrando. Sobre todo eso, también seguridad en cuanto al soporte, si tú tienes algún tipo de problema, contactar con el servicio de soporte del hosting. También que te garanticen que el sitio web esté el 100% del tiempo prácticamente siempre en línea y ese tipo de cosas, ¿no? Que te van a ayudar a tener más seguridad dentro del sitio web. También con respecto al tema de la seguridad, si hay copias de seguridad de por sí dentro del hosting que te vayan guardando versiones de tu sitio web, también es muy interesante, ¿de acuerdo? Que hay algún tipo de sistema de backup. Y para mí, una de las cualidades más importantes que tiene que tener un hosting, una de las características más importantes, es que tenga cosas ilimitadas, que tenga servicios ilimitados. Por ejemplo, un número ilimitado de sitios web, que tú puedas almacenar en tu hosting tantos sitios web como puedas o como quieras. Evidentemente limitado al espacio que te dé el hosting, pero si tú tienes 10 gigas, pues que puedas tener 3 sitios web ahí en tu sitio, en tu hosting. Eso es una cualidad súper interesante. También interesante que tenga cuentas de correo ilimitadas, porque a lo mejor si trabajáis 5 en un proyecto, a lo mejor queréis tener 5 correos, uno para cada uno, y si luego contratáis a otro y si luego tal, es interesante tener cuantos más correos del propio dominio posible, ¿de acuerdo? También, por ejemplo, que te dé un dominio gratis, eso también es interesante a la hora de contratar un hosting. También, si puedes tener bases de datos ilimitadas, pues también para crear diferentes bases de datos para diferentes proyectos, diferentes cosas, eso te da muchísimo juego. Si también te da subdominios gratuitos en base a tu dominio, también eso es súper potente, porque a lo mejor quieres tener dentro de tu propio proyecto más subproyectos pequeños, pues a lo mejor si tienes varios subdominios que tú puedes con tu hosting ir jugando con eso, tener un subdominio para esto y tener dentro de tu propio hosting ese otro subproyecto ahí dentro, pues también es muy interesante. Por ejemplo, también que te permita crear cuentas FTP ilimitadas. Si puedes tener cuantas más cosas ilimitadas dentro del servicio de hosting, mejor. Por un lado, ya te he explicado las características que tiene que tener un hosting para que sea muy bueno, ¿de acuerdo? Te estoy diciendo las características top, las características que serían lo más recomendable. Evidentemente puedes tener un hosting algo peor y que igualmente funcione bien, pero si contratas un hosting que se adecue más o menos a estas características que te estoy diciendo, va a ser un hosting muy top. Ahora bien, siempre me preguntáis, ¿qué hosting recomiendas? ¿Qué hosting recomiendas? Pues bueno, yo he estado buscando el mejor hosting para ofrecerte, el hosting más barato y el hosting que mejor servicio te va a estar dando con respecto a todas estas características que te he dicho, ¿de acuerdo? Y por cierto, este hosting está disponible para todo el mundo, ya sea de Latinoamérica, de España, Estados Unidos, Europa, de donde sea. Este hosting funciona muy bien en todos los países, así que tenéis por aquí abajo ese hosting, es el que yo te recomiendo actualmente, ahí lo tienes en la descripción. También te dejo en la descripción del vídeo el acceso a mis cursos online para que puedas apuntarte y aprender desarrollo web y aprender a crear cualquier tipo de web para que puedas publicarla en internet, ya te digo, usando un hosting de este tipo y contratando un dominio, que todo eso pues ya viene en un paquete en el hosting que te recomiendo. Y nada más, esto es todo por este vídeo, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, déjame un like, suscríbete si no estás suscrito, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo de este canal de YouTube. Chao.